¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo eran los tiempos antiguos, allá donde la ley no se escribía, se imponía con la mirada y con el dolor? En esos años, en el sertón seco, la gente aprendía a callar, porque hablar podía costarte caro. Y aún así, hubo una historia que el pueblo jamás olvidó. Dicen que empezó en una noche helada. Silencio pesado, viento golpeando la madera, y un quejido, apenas un hilo de vida, saliendo del granero. Esa noche, en la hacienda Boa Esperanca, en el interior de Bahía, a finales del siglo XIX, el joven hacendado Rafael Duarte acababa de guardar los caballos. 30 y tantos años, espalda ancha, manos de trabajo, la piel quemada por el sol, y una soledad pegada al pecho desde hacía demasiado tiempo. Cuando escuchó el sonido, se quedó quieto. ¿El viento?, pensó, mirando hacia la oscuridad. Pero el quejido volvió. Más claro, más humano, como un llanto tragado. Rafael tragó saliva, tomó la lamparita de aceite y caminó hacia el granero. Cada paso crujía sobre la tierra seca. El aire olía a paja, pero también había algo más. Algo metálico. Algo que no debía estar ahí. Empujó la puerta. El olor lo golpeó de frente, paja húmeda y sangre. La luz amarillenta tembló, y entonces la vio. En un rincón, entre fardos de heno, había una mujer tirada. El vestido estaba roto, sucio de tierra. El cabello, deshecho, le cubría parte del rostro. Y su espalda. Dios, su espalda estaba marcada con cortes largos, abiertos, como si alguien hubiera descargado el odio con un látigo sin cansarse. Rafael se quedó sin aire un segundo. No era una escena. Era una sentencia. Se acercó despacio, como si temiera que ella se rompiera con solo mirarla. Se arrodilló a su lado. «Oiga, señorita, ¿me escucha?». Su voz salió baja, áspera. «¿Quién le hizo esto?». La mujer intentó hablar, pero la garganta apenas le respondió. Un temblor le cruzó el cuerpo. Sus labios se movieron, y por fin salió un susurro. «Por favor, no me lleve, de vuelta». Rafael sintió un nudo duro, clavado en el pecho. «Nadie la va a llevar a ningún lado, ¿sí me oye?», dijo firme, pero con cuidado. «Aquí está a salvo». La mujer quiso incorporarse, pero no pudo. Se le dobló el cuerpo como si la vida se le estuviera escurriendo. Rafael puso la lamparita en el suelo, metió un brazo por debajo de ella y la levantó. Pesaba tan poco que le dio miedo. Miedo de que ya fuera tarde. La cargó hasta la casa principal, atravesando la cocina como un rayo. Encendió el fogón, calentó agua, buscó mantas limpias. No era un hombre acostumbrado a curar, pero sí era un hombre que sabía cuando algo era injusto. Le limpió las heridas con manos torpes, pero cuidadosas. La sangre se deslizaba lenta. Ella gemía bajito, como si incluso el dolor le diera vergüenza. Y ahí, viéndola tan frágil, Rafael entendió algo. No era solo dolor en la piel. Era miedo. Era humillación. Era abandono. La mujer se desmayó antes de poder decirle su nombre. Rafael se quedó sentado, mirándola por largos minutos. La llama del fogón bailaba, y el silencio parecía morder la casa. Él apretó la mandíbula. «No sé quién sea usted», susurró, como si le hablara al destino, «pero mientras esté bajo este techo, le juro que nadie vuelve a tocarla». Afuera, el viento siguió soplando. Pero dentro de esa cocina, algo acababa de empezar. Y no era cualquier cosa. Era una historia que iba a cambiarles la vida a los dos, y que iba a partir el corazón de toda la villa cuando la verdad saliera a la luz. Ahora dime algo tú, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Te leo en los comentarios. El amanecer llegó lento, pintando de rojo la tierra agrietada. Se escuchaba el gallo, el mugido del ganado a lo lejos y el crujido del molino viejo como si el tiempo se quejara. Rafael ya estaba de pie antes del primer rayo de sol. Camisa abierta del pecho, sombrero de cuero gastado. Era hombre de rutina dura, de esas que se hacen para no sentir. Desde que la fiebre le arrebató a su madre y a su hermano menor,
La hacienda se volvió un lugar demasiado grande para un solo corazón. Trabajaba de sol a sol, sí, pero por dentro había un hueco que no se llenaba con nada. Esa mañana, cuando entró a la casa, su mirada se fue directo al cuarto donde había dejado a la mujer. Ahí estaba, pálida, tapada con una sábana limpia, respirando, apenas. Y las marcas de su espalda seguían persiguiéndolo, como si fueran una herida abierta, pero en el alma de él. Rafael tomó una taza con caldo caliente y entró despacio. «Buenos días», dijo suave. «¿Pudo descansar tantito?» Los ojos de ella se abrieron con desconfianza, como si el mundo todavía fuera una trampa. «¿Dónde estoy?», preguntó, con la voz raspada. «En mi hacienda. Me llamo Rafael», respondió sin prisa. «La encontré tirada en el granero». Ella parpadeó, intentando recordar, y el miedo le cruzó la cara. Yo solo recuerdo, correr, dolor, y un hombre gritando. Rafael se sentó al borde de la cama, sin invadirla. «No tiene que contar nada ahorita. Primero hay que curarla. Después, ya veremos». Ella lo miró como si estuviera tratando de descubrir si era real. «¿Por qué me está ayudando?». Rafael sostuvo su mirada, firme. «Porque nadie merece que lo dejen morir como perro». Un silencio pesado cayó entre los dos. Afuera, el viento golpeó la ventana. Y dentro, algo sin nombre se asomó, despacito, como una chispa donde solo había ceniza. Y justo cuando ella iba a decir algo más, su cuerpo tembló, el dolor le ganó, y cerró los ojos con fuerza, como si todavía estuviera huyendo. Rafael apretó la taza entre las manos. Porque él aún no lo sabía. Pero esa mujer no había llegado ahí por casualidad. Y el pasado que ella escondía, estaba a punto de tocar la puerta de la hacienda Boa Esperanca. El sol se alzó despacio sobre el sertón, tiñendo de cobre la tierra reseca. En la Boa Esperanca, la mañana traía los mismos sonidos de siempre, pero nada era igual. Rafael llevaba horas despierto. Había avivado el fuego, cambiado el agua, preparado un ungüento con hierbas que su madre usaba cuando alguien estaba mal. No sabía si serviría, pero lo hacía con la fe silenciosa de quien no quiere perder a alguien que aún no conoce. Entró al cuarto con pasos suaves. La mujer seguía dormida. El rostro, aunque pálido, ya no estaba tan tenso. Rafael dejó la taza sobre la mesita y se quedó mirándola, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Había visto dolor antes. El sertón no perdonaba a nadie. Pero aquello era crueldad. Cuando ella despertó, lo hizo con un sobresalto. Sus manos buscaron algo inexistente, los ojos abiertos de golpe, el pecho agitado. «Tranquila», dijo Rafael al instante. «Está a salvo». Ella tardó unos segundos en reconocer el cuarto. La cama limpia. La ventana. La luz entrando sin miedo. No estoy soñando», murmuró. «No», respondió él. «Está aquí. Y nadie va a tocarla». Ella respiró hondo, pero el temblor no se iba. «Sí, sí me encuentran», susurró. «Ellos». Rafael se acercó un poco más, sin imponer. «No van a encontrarla. Y si lo intentan, van a tener que pasar por mí primero». La firmeza de su voz la hizo alzar la mirada. No había arrogancia, solo decisión. «¿Cómo se llama?», preguntó él, con cuidado. Ella dudó. El silencio se estiró como cuerda tensa. «No puedo decirlo», respondió al final. «Mi nombre trae problemas». Rafael asintió, entendiendo más de lo que ella creía. «Entonces no lo diga. Los nombres también se cuidan». Le ofreció el caldo. Ella lo tomó con manos temblorosas y bebió despacio, como si cada sorbo fuera una batalla ganada. «Gracias», dijo casi sin voz. Rafael se levantó. «Voy a cambiarle las vendas. Si le duele, me avisa». Cuando retiró la sábana, volvió a ver las marcas. Respiró hondo. Limpió con paciencia. Ella apretó los dientes, pero no gritó. «No es el dolor lo que más arde», dijo ella de pronto. «Es lo que se queda aquí». Se tocó el pecho,
cuando uno cierra los ojos. Rafael no respondió enseguida. Hay heridas que tardan, dijo al fin. Pero también hay silencios que curan. Ella lo miró distinto, como si esa frase hubiera encontrado un lugar donde quedarse. Los días siguientes pasaron lentos. Rafael cuidaba de ella sin hacer preguntas. Le llevaba comida, cambiaba las vendas, dejaba siempre la puerta entreabierta para que no se sintiera atrapada. Ella hablaba poco, observaba mucho. Desde la cama veía a Rafael ir y venir por el patio. Fuerte, callado, solo, y algo en esa soledad le daba paz. Una mañana, cuando el sol ya estaba alto, ella logró ponerse de pie. Se sostuvo del marco de la ventana. El mundo afuera parecía otro. Rafael la vio y se acercó de inmediato. No debería levantarse sola. Necesitaba ver si el día todavía existe, respondió ella. Él sonrió apenas. Existe, aunque a veces se esconde. Ella tocó su espalda con cuidado, sintiendo las cicatrices bajo la tela. No sé si esto algún día deje de doler. Rafael respiró hondo. Va a doler menos, cuando deje de cargarlo sola. Ella lo miró. Y por primera vez, no bajó la vista. Esa tarde, Rafael dejó una silla cerca de la ventana. Si no quiere quedarse en la cama, puede sentarse aquí. Ella obedeció en silencio. El viento movía las cortinas. El sertón parecía escuchar. Si no quiere decir su nombre, dijo él, acomodando un vaso de agua. ¿Cómo le digo? Ella pensó unos segundos. Como usted quiera. Rafael la observó con atención. Entonces, Isadora. Ella repitió el nombre, probándolo en los labios. Isadora, susurró. Me gusta. Una sonrisa pequeña, tímida, nació donde antes solo había miedo. Y sin saberlo, en ese instante, Rafael sintió algo que creía enterrado desde hacía años, moverse otra vez dentro del pecho. Pero el destino aún no había terminado de mostrar las cartas. Porque mientras la boa esperanza parecía un refugio, la verdad que Isadora escondía seguía viva. Y cuando saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Los días comenzaron a deslizarse despacio en la hacienda Boa Esperanza, como si el tiempo hubiera decidido caminar al ritmo de la curación. El sol seguía castigando la tierra. El viento traía polvo y silencio. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. Isadora ya no pasaba todo el día en la cama. Caminaba despacio por el cuarto, se detenía frente a la ventana, respiraba hondo, como quien aprende otra vez a habitar el propio cuerpo. Las heridas de su espalda empezaban a cerrar, aunque el dolor aún vivía en la memoria. Rafael, sin decir mucho, estaba siempre atento. Dejaba agua fresca, comida caliente, una manta limpia. No preguntaba de más. No miraba con lástima. Y eso, para ella, valía más que cualquier palabra. Una tarde, mientras él arreglaba una silla en el alpendre, Isadora apareció apoyada en el marco de la puerta. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, insegura. Rafael levantó la mirada, sorprendido. Todavía no, respondió. Pero puede quedarse aquí, si quiere. Ella se sentó despacio, observando sus manos fuertes, el modo en que apretaban la madera con cuidado, como si incluso los objetos merecieran respeto. Hace mucho que no me siento útil, dijo de pronto. Rafael no dejó de trabajar. Sobrevivir ya es bastante trabajo, respondió. Lo demás viene después. Isadora guardó silencio. Esa frase se le quedó adentro, acomodándose donde antes solo había culpa. Por las noches, Rafael se sentaba solo en el alpendre. Miraba el cielo cargado de estrellas y pensaba en todo lo que no preguntaba. ¿En quién sería ella? ¿De dónde venía? ¿Quién la había quebrado de ese modo? Pero sabía algo. Forzar una historia antes de tiempo podía romper lo poco que empezaba a sostenerse. Una noche, el cielo se cerró de golpe. El viento cambió. Un trueno lejano retumbó en las sierras. Va a llover, dijo Rafael. Isadora sonrió apenas. La lluvia siempre llega cuando el alma necesita lavarse. Rafael la miró con atención. Aquella mujer herida,
Tenía una fuerza callada que no se aprendía en ningún lado. A la mañana siguiente, Rafael entró al cuarto con un frasco en la mano. «Es pomada de árnica», dijo. «Huele fuerte, pero ayuda». Isadora asintió. Se sentó en la orilla de la cama, dándole la espalda. Rafael se acercó. Sus manos, acostumbradas al lazo y al arado, se volvieron sorprendentemente delicadas. Untó la pomada despacio, sin apurar, como si cada movimiento fuera una promesa. Isadora cerró los ojos. «Si duele, avíseme», murmuró él. «No es la piel lo que arde», respondió ella en voz baja. «Es lo que vuelve, cuando uno recuerda». Rafael detuvo la mano un segundo. «Entonces no recuerde sola», dijo. «Yo me quedo aquí». El silencio se volvió denso, pero no incómodo. Era un silencio que sostenía. Después, en la cocina, ella intentó ayudar. Rompió un huevo con torpeza y la yema se escurrió por la mesa. «Perdón», dijo, apenada. Rafael sonrió. «Todos desaprendemos cosas cuando nos rompen», respondió. «Luego se vuelven a aprender, distinto». Isadora levantó la vista. Sus ojos brillaban, no de llanto, sino de algo nuevo. «Por eso casi no hablo», confesó. «Si empiezo, siento que todo se viene encima». «Cuando llegue», dijo Rafael, «yo sostengo». Ella apretó los labios, conteniendo la emoción. Esa tarde, Isadora salió al patio. Caminó hasta la cerca y observó los caballos. «¿Ellos sienten cuando uno tiene miedo?», preguntó. Rafael se apoyó en el poste. «Sí, pero también sienten cuando uno decide quedarse». Ella lo miró sorprendida. «Quedarse es más difícil que huir. Por eso cambia la vida», respondió él. El viento levantó polvo. El sol caía lento. Algo crecía entre ellos, sin nombre, sin prisa, sin promesas dichas. Pero el destino aún guardaba verdades enterradas. Y muy pronto, el pasado de Isadora iba a reclamar su lugar. La casa empezó a llenarse de sonidos pequeños. El golpeteo del cuchillo sobre la tabla, el crujir de la leña al arder, el silbido distraído de Rafael llamando a los perros. Eran ruidos simples, pero para Isadora significaban algo inmenso. La vida seguía. Cada mañana despertaba con menos miedo. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque el presente comenzaba a sostenerla. Ese día, el sol entró temprano por la ventana. Isadora se levantó despacio y caminó hasta el pequeño espejo colgado en la pared. Se miró largo rato. Tocó con cuidado las cicatrices de la espalda. No por dolor, sino por recuerdo. Respiró hondo. «No voy a caerme hoy», susurró para sí. Rafael apareció en la puerta con un trapo limpio y un frasco en la mano. «Traje más pomada». «Estoy bien», dijo ella, sin voltear. «Ya no duele tanto». «A veces el cuerpo miente por orgullo», respondió él. «Déjeme ayudarle». Isadora se sentó en la cama. Rafael se acercó con la misma calma de siempre. Al tocarle la espalda, ella se estremeció, pero no se apartó. «Antes», dijo ella, «cualquier mano me hacía temblar. Y ahora todavía tiemblo, pero no me voy». Rafael sonrió apenas, sin dejar de esparcir la pomada. «Eso es valentía». El silencio volvió a instalarse. No era un silencio incómodo. Era uno que entendía. Más tarde, Isadora insistió en ayudar en la cocina. Prepararon café juntos. Ella sostenía la taza con ambas manos, como si necesitara sentir el calor para creer que era real. «¿Siempre vivió solo aquí?», preguntó. Rafael asintió. «Después de que mi madre y mi hermano se fueron, la casa se volvió grande. Y el silencio, terco. El silencio también puede ser cruel», dijo ella. «A veces grita más que la gente». Rafael la miró con atención. «Por eso es bueno cuando llega alguien que lo contradice». Isadora bajó la vista. Una emoción le apretó la garganta. Esa tarde, mientras Rafael arreglaba una cerca, Isadora barrió la veranda. Sus movimientos todavía eran cuidadosos, pero ya no inseguros. Cada paso era una pequeña victoria.
Rafael la observaba de reojo, con una mezcla de respeto y admiración. No veía a una mujer rota. Veía a alguien reconstruyéndose, pedazo por pedazo. Al caer la tarde, el cielo se cerró de nuevo. El viento trajo olor a lluvia. Parece que el sertón también quiere cambiar, dijo Isadora. A veces la tierra avisa antes que la gente, respondió Rafael. Un trueno retumbó a lo lejos. Isadora se estremeció, pero no retrocedió. Antes, el ruido me hacía encogerme. ¿Y ahora? Ahora me recuerda que sigo viva. Rafael la miró fijamente. En ese instante entendió que aquella mujer no solo se estaba curando, estaba despertando algo que él había enterrado junto con su pasado. Esa noche, sentados en el alpendre, el cielo se cubrió de estrellas. Rafael sacó un viejo violín, no, un violao, gastado por el tiempo, que había pertenecido a su madre. Hace años que no toco, dijo. Ya ni recuerdo bien. Inténtelo, pidió Isadora. Algunas cosas no se olvidan, solo esperan. Rafael afinó como pudo y tocó una melodía sencilla. Torpe, imperfecta, pero viva. Isadora cerró los ojos. Las notas le recorrieron el pecho como agua tibia. Es bonita, dijo. Aunque esté chueca. Tal vez por eso, respondió él. Porque no finge. Ella sonrió. Y por primera vez, dejó que el lienzo resbalara un poco de sus hombros. Las cicatrices brillaron bajo la luz del atardecer, menos crueles, menos pesadas. Rafael, dijo de pronto, sin mirarlo. Mi nombre, sí es Isadora. Él dejó de tocar, pero no habló. Esperó. Tenía miedo de decirlo, continuó. Como si nombrarme fuera volver a donde todo empezó. Rafael bajó el violao con cuidado. Un nombre también puede ser casa, dijo. Y hoy, usted eligió quedarse. Isadora respiró aliviada, como si acabara de soltar un peso antiguo. Pero mientras la noche avanzaba tranquila, el destino comenzaba a moverse en silencio. Porque algunas verdades no se esconden para siempre. Y muy pronto, una señal del pasado iba a caer justo donde menos esperaban. Los días siguieron avanzando con una calma engañosa en la hacienda Boa Esperanca. El sol subía puntual, el viento seguía trayendo polvo y el sertón parecía el mismo de siempre, pero dentro de la casa, algo se acomodaba distinto. Isadora ya caminaba con más firmeza. Ayudaba a dar de comer a las gallinas, barría el patio, se detenía a observar el cielo como si estuviera aprendiendo a leerlo otra vez. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras ya no temblaban. Rafael la observaba sin invadir. Sabía que la fuerza que ella estaba construyendo no necesitaba aplausos, solo respeto. Aquella tarde el calor apretaba más de lo normal. El aire estaba pesado, quieto, como si el mundo contuviera el aliento. Isadora se sentó en la veranda con una aguja y un pedazo de tela, intentando remendar una blusa vieja. El viento cambió de golpe. Una ráfaga fuerte sacudió el techo. La casa crujió. Un trueno seco resonó lejos, sin aviso. Va a venir tormenta, dijo Rafael desde el patio. Isadora asintió, pero algo en su pecho se apretó. No era miedo al clima, era otra cosa. Cuando se levantó para cerrar la ventana, una hoja vieja, escondida entre las tablas del techo, se soltó y cayó al suelo, justo a sus pies. Isadora se quedó quieta. El papel estaba amarillento, doblado con cuidado. No era basura. No era casualidad. Se agachó despacio y lo tomó entre los dedos. Al tocarlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió el papel. Y entonces, el mundo pareció girar lento. No, susurró. La letra. Esa letra. Su respiración se volvió corta. Es de mi padre. Rafael entró en ese momento, cubierto de polvo, con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Isadora estaba sentada en el suelo, el papel temblando en sus manos, los ojos perdidos en un recuerdo que dolía demasiado. Esta carta, dijo con la voz quebrada. Yo reconocería esta letra aunque estuviera escrita en piedra. Es de mi papá. Rafael se arrodilló frente a ella,
sin tocarla todavía. ¿Qué dice? Isadora tragó saliva y empezó a leer, con dificultad. Hablaba de peligro, de traición, de una verdad que no pudo ser dicha a tiempo. Y luego, una frase que hizo que Rafael levantara la cabeza. Si algún día mi hija corre peligro, debe buscar a un hombre de corazón justo, dueño de una hacienda llamada Boa Esperanza. Isadora alzó los ojos, llenos de incredulidad. Era usted, Rafael. Mi padre escribió esto, pensando en usted. El silencio cayó pesado, denso, como si la casa entera estuviera escuchando. Su padre me conocía, dijo Rafael lentamente. Éramos amigos, yo era muchacho, pero recuerdo su venta, el café caliente, las conversaciones largas. Isadora apretó la carta contra el pecho. Entonces, nada fue casualidad, susurró. Ni mi huida, ni haber llegado hasta aquí, ni usted haberme encontrado aquella noche. Rafael sintió algo quemarle por dentro. No era rabia. Era una mezcla de responsabilidad y destino. ¿Qué más dice la carta? Isadora respiró hondo. Habla de algo escondido, de pruebas, de una verdad que quedó enterrada. Dice que no es oro, que es justicia. Rafael cerró los ojos un segundo. Si esto salió hoy, dijo, es porque el tiempo decidió hablar. Isadora levantó la mirada, firme. Si hay algo que mi padre dejó, yo quiero encontrarlo. No para vengarme, para entender por qué sigo viva. Rafael no dudó. No va a ir sola. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza. El cielo se cerró de golpe. La tormenta, contenida por días, finalmente se anunciaba. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Isadora miraba la lamparita encendida, la carta sobre la mesa. Rafael, desde el alpendre, observaba el mismo cielo oscuro, sabiendo que a partir de ese momento, el pasado había despertado. Y cuando el pasado despierta, siempre cobra algo. La mañana nació pesada, como si el sertón supiera que algo iba a romperse por dentro. El cielo amaneció grisáceo, sin promesa de sol, y el viento arrastraba un polvo fino que se metía en los ojos y en los pensamientos. Rafael ya estaba de pie cuando Isadora salió al alpendre. Tenía la carta del padre doblada contra el pecho y el rostro serio, decidido. No era la mujer que había llegado rota al granero. Era alguien que, aun con miedo, había elegido mirar de frente. Santa Aurora queda a pocas leguas, dijo Rafael mientras ajustaba la cincha del caballo. Pero el camino no es ligero. Nada que valga la pena lo es, respondió ella. Subieron a la carreta sin muchas palabras. El traqueteo de las ruedas marcaba el ritmo del silencio. Isadora miraba el horizonte como si cada palmo de tierra guardara una memoria. Cuando yo era niña, dijo al fin, los sábados la venta de mi padre se llenaba. Él decía que nadie debía irse con hambre de un lugar donde hubiera pan. Rafael asintió. Era hombre justo, de los que incomodan. La torre de la capilla apareció a lo lejos. Santa Aurora seguía igual, y al mismo tiempo, no. Las casas viejas, la plaza polvorienta, las miradas que se levantaban curiosas al verlos pasar. Al fondo de la calle principal, la ruina de la antigua venta se alzaba como una herida que nunca cerró. Madera quemada, techo vencido, paredes torcidas por el incendio de años atrás. Isadora se detuvo frente a la puerta ennegrecida. Aquí empezó todo, y aquí terminó, murmuró. O aquí continúa, corrigió Rafael, tomando una herramienta. Su padre dijo que la verdad estaba guardada donde el miedo no pisa. Entraron. El aire olía a carbón viejo y a papel dormido. El suelo crujió bajo sus pasos. Rafael golpeó suavemente algunas paredes, escuchando. Aquí, dijo señalando un tramo donde la madera era distinta. Esto fue reemplazado después del incendio. Con paciencia, quitó las tablas una a una. Detrás, apareció un hueco estrecho. Isadora metió la mano y sacó un envoltorio cubierto con tela encerada. Dentro había cuadernos, registros, un carimbo de la intendencia. Las manos de Isadora temblaron. Es la letra de mi padre.
Rafael hojeó los papeles. Números, nombres, desvíos, firmas. Esto es grande, murmuró. Hay gente poderosa aquí. Por eso lo mataron, dijo ella, con la voz firme. Y por eso me castigaron, para callar lo que quedaba. El peso de la verdad cayó entre los dos. No podemos esconder esto, dijo Rafael. Pero tampoco podemos soltarlo a ciegas. Fueron entonces a ver al viejo escribano Antero Guedes, hombre de gafas redondas y manos manchadas de tinta. Cuando leyó los registros, su rostro se endureció. Esto sacude la villa, dijo. Y a quienes no les gusta que se les mueva el suelo, reaccionan mal. Quiero que el nombre de mi padre quede limpio, dijo Isadora. Nada más. Antero asintió. Entonces se hace a la luz del día. En la plaza, antes de la misa, que el sol lea junto. Salieron con copias certificadas. El camino de regreso fue silencioso. El viento parecía llevar la noticia antes que ellos. Van a hablar, dijo Rafael. ¿Qué hablen?, respondió Isadora. El silencio fue lo que me dejó sola tanto tiempo. Al llegar a la Boa Esperança, el cielo se cerró por completo. El aire olía a tormenta y a peligro. Si abrimos esto en la plaza, dijo Rafael, no hay vuelta atrás. No quiero volver, respondió ella. Quiero seguir. Esa noche, el sertón no durmió. Y ellos tampoco, porque cuando la verdad se prepara para salir, siempre trae consecuencias. Santa Aurora despertó inquieta. Antes de que el campanario anunciara la misa, el rumor ya corría por las calles como animal suelto. Decían que se leerían papeles, que había nombres, que la vergüenza iba a quedar al sol. Rafael llegó temprano a la plaza. Camisa blanca, rostro sereno, pero los hombros tensos. Isadora caminaba a su lado con el vestido sencillo y el pañuelo al cuello, no para ocultarse, sino como señal de que estaba ahí por decisión propia. Sus cicatrices ya no pedían permiso. El escribano Antero Guedes los esperaba junto al kiosco, con el cuaderno azul apretado contra el pecho. Cuando el primer repique del sino cayó, la gente se reunió. Miradas duras, murmullos, silencios que juzgaban. Antero empezó a leer. Nombre por nombre, cantidad por cantidad, fechas, sellos, desvíos. Cada palabra era una piedra lanzada al agua quieta de la villa. Mentira, gritó un hacendado de bigote bien recortado. Calumnia de gente resentida. Antero no levantó la voz. Siguió leyendo. Rafael sintió el peligro en el aire. Tomó la mano de Isadora. Apretó apenas. Estoy aquí, decía el gesto. Mi padre murió por esto, dijo Isadora alzando la voz por primera vez. Y yo fui castigada para que nadie más hablara. Hoy elijo no callar. La plaza se partió en dos. Unos bajaron la mirada. Otros apretaron los dientes. La verdad, cuando llega, no pide aplauso, exige postura. Al final, el silencio cayó pesado. No hubo ovaciones. No hubo perdón. Solo pensamiento. Esa misma tarde regresaron a la Boa Esperança. El cielo se había cubierto de nubes negras. El olor a lluvia venía mezclado con algo más, algo malo. No me arrepiento, dijo Isadora, rompiendo el silencio. Pero sé que el precio llega. Que llegue, respondió Rafael. Lo pagamos con verdad. No tardó. Ya de noche, los perros empezaron a ladrar. Un resplandor naranja cortó la oscuridad. Rafael salió corriendo al patio y el calor lo golpeó antes que la vista. El granero ardía. Las llamas subían furiosas, devorando madera y paja. El fuego rugía como si tuviera rabia guardada. Rafael, gritó Isadora. Él intentó avanzar, pero el calor lo obligó a retroceder. Mojó mantas, gritó órdenes, sacó animales como pudo. El viento traicionero esparcía las chispas. Horas después, solo quedaron brasas, humo y silencio. El granero donde todo había empezado era ahora ceniza. Isadora cayó de rodillas sobre la tierra negra. Es castigo.
Rafael se agachó junto a ella, le sostuvo el rostro con manos firmes. No. El fuego se lleva lo débil para dejarlo fuerte en pie. ¿Y qué quedó? Preguntó ella, la voz quebrada. Usted. Nosotros. Y la verdad. En los días siguientes, la villa se dividió. Unos la llamaron valiente. Otros, desgracia. Pero nadie pudo volver a mirarla con desprecio. Rafael levantó el corral con sus propias manos. Isadora lo ayudó. Cada martillazo era un aquí seguimos. Cada tabla, una negación al miedo. Una noche, bajo la luna alta, Isadora habló. Cuando el fuego terminó, pensé que había perdido lo último que me quedaba. Y ahora entiendo que quemó lo que aún era mentira. Rafael la miró con una calma nueva. A veces la tierra necesita quemarse para volver a nacer. El sertón guardó silencio, como si estuviera de acuerdo. Pero lo que parecía el final, era apenas el umbral. Porque el pasado aún tenía una última carta por jugar. La madrugada llegó fría, silenciosa, como si el sertón mismo estuviera de luto. Después del incendio, la Boa Esperanza parecía una iglesia vacía. El olor a madera quemada aún flotaba en el aire, mezclado con ceniza y cansancio. Rafael estaba en el alpendre, lavándose el rostro en una palangana. El agua oscura se llevaba el hollín, pero no el peso de lo vivido. Sus manos temblaban de agotamiento, no de miedo. Isadora apareció envuelta en un chal sencillo. Caminaba despacio, firme, con una serenidad nueva. Se detuvo frente a él. «No dormiste», dijo, sin reproche. «El sueño se pierde cuando la cabeza no encuentra descanso», respondió Rafael. Ella miró el terreno negro donde antes estaba el granero. Respiró hondo. «Necesito contarte algo, desde el principio». Rafael dejó el trapo a un lado y se sentó. «Habla cuando estés lista». Isadora apretó el medallón contra el pecho. «Después de que mi padre descubrió la corrupción, no querían matarme. Querían que desapareciera. El castigo fue para quebrarme, para que el miedo hablara por mí. Y el granero fue mi escondite y mi sentencia. Cuando desperté ahí, pensé que la vida había terminado. Sentí vergüenza de seguir respirando». Rafael bajó la mirada. «La vergüenza no pertenece a quien sobrevive», dijo. «Sobrevivir es un acto de valentía». Ella asintió, con los ojos húmedos. «No dije mi nombre porque pensé que el mundo entraría por la puerta contigo, que te llevaría junto. Pero entendí algo, esconder no protege, solo atrasa lo inevitable». Rafael se levantó despacio y dio un paso hacia ella. «Y ahora sé que no estoy sola», respondió Isadora. «Y eso me asusta, y me calma». El silencio que siguió no fue pesado. Fue tibio. De esos que abrigan. Rafael extendió la mano. Isadora tocó sus dedos, primero apenas, luego con decisión. El contacto fue sencillo, y suficiente. «Nunca supe lo que era ser mirada sin juicio», dijo ella. «Tú me miraste como persona». «Porque lo eres», respondió él. «Mucho más que lo que te hicieron». Isadora sonrió, una sonrisa pequeña y verdadera. «¿Sabes cuándo entendí que podía vivir otra vez?», preguntó. «Cuando te escuché reír en la cocina. Supe que había música del lado de adentro». Rafael soltó una risa baja. «Esa cebolla mal cortada nos salvó a los dos». Ella dio un paso más. «Rafael, yo te amo». Él tardó un segundo. «No por duda. Por respeto. Yo también te amo, Isadora. No por rescatarte, sino por elegir quedarte. Es un amor que no depende de la villa, del fuego ni del pasado. Es un amor para caminar». El beso llegó sin prisa. Sin espectáculo. Un beso de pertenencia, de promesa callada. «Mañana van a hablar», dijo él, con la frente apoyada en la de ella. «Mañana tengo trabajo en la huerta», respondió Isadora, sonriendo. El amanecer los encontró juntos, mirando el terreno quemado. «Aquí levantaremos otro granero», dijo Rafael. «Madera fuerte, que aguante. Y yo aprenderé a clavar sin torcer», respondió ella.
El día empezó con café al fuego y decisión en el pecho. El pasado ya no mandaba. La verdad estaba dicha. El amor había elegido quedarse, pero sin que ellos lo supieran. El suelo de la boa Esperanca guardaba algo más. Algo enterrado. Algo que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la villa. Los días posteriores al incendio pasaron con un ritmo distinto, más lento y más firme. La boa Esperanca ya no era solo una hacienda herida, era un lugar decidido a levantarse. Isadora, con el cuerpo todavía marcado pero el espíritu en pie, ayudaba en todo lo que podía. Daba de comer a las gallinas, aprendía a ensillar, llevaba agua a los hombres que venían a echar una mano. Rafael la miraba de lejos, con respeto y una admiración silenciosa que no necesitaba palabras. Una tarde de calor intenso, mientras el nuevo granero empezaba a tomar forma, Rafael golpeaba el suelo para asentar unas piedras cuando un sonido distinto respondió al tercer golpe. Hueco. Rafael se quedó quieto. ¿Oíste eso?, preguntó. Isadora se acercó. No fue madera, ni piedra. Rafael volvió a golpear, esta vez con cuidado. El eco volvió, redondo, profundo. Isadora sintió un escalofrío. Donde el miedo no pisa y el tiempo respeta, murmuró, recordando la carta de su padre. ¿Y si es aquí? Con paciencia, retiraron las tablas del piso. Debajo apareció una losa de piedra lisa, marcada con una cruz sencilla y una línea apuntando al norte. Rafael limpió la superficie con un trapo húmedo. Tu padre no dejó oro, dijo. Dejó futuro. Usaron una palanca. La piedra cedió despacio y un aire frío subió desde el fondo. Rafael encendió la lamparita y la bajó con una cuerda. La luz reveló escalones antiguos y más abajo, agua. Agua limpia. Silenciosa. Viva. Isadora se llevó las manos a la boca. Un ojo de agua, aquí, debajo del granero donde casi morí. Rafael bajó los escalones y llenó una caneca. Subió y se la ofreció. Isadora bebió con los ojos cerrados. Sabe a reencuentro, susurró. La noticia corrió rápido. La gente empezó a llegar con tubos, herramientas, manos dispuestas. Joana llevó pan. El padre Elías apareció con una imagen sencilla. El pozo empezó a alimentar no solo la hacienda, sino la villa. Esa tarde, Antero llegó con novedades. El juez de fuera confirmó, dijo. Las cartas abrieron investigación. Y hay más. Tu padre tenía derecho a una franja de tierra que nunca fue entregada. Isadora miró a Rafael, incrédula. Eso quiere decir que la tierra vuelve a tu nombre, completó Antero. Y si quieren, puede unirse a la hacienda por derecho. Rafael no dudó. La tierra será de Isadora, dijo. Y la hacienda, de los dos. Ella sonrió, con lágrimas. No quiero nada sola. Quiero que esto sea para quien tenga sed y hambre. Esa noche, sentados junto al pozo, escucharon el agua caer como un corazón constante. El lugar que me quebró, me devolvió la vida, dijo Isadora. El lugar no cambió, respondió Rafael. Cambió lo que hicimos con él. El viento sopló suave. El sertón parecía firmar un acuerdo silencioso. Y cuando el cielo se llenó de estrellas, Isadora sintió algo distinto en el pecho. No era miedo. Era gratitud. Pero el destino aún guardaba un último giro. Uno que venía desde lejos. Con un nombre que ella nunca pensó volver a escuchar. El tiempo pasó, no con prisa, sino con intención. La boa Esperanca, ahora renombrada por el pueblo como Facenda Recomeco, empezó a respirar distinto. Donde hubo ceniza, brotó verde. Donde hubo silencio, volvió el murmullo del agua. El pozo alimentaba la horta, el ganado y la esperanza de la villa entera. Isadora cuidaba la tierra cada mañana. El sol le doraba el cabello y el viento le movía el vestido sencillo. Ya no caminaba como quien pide permiso al mundo. Caminaba como quien pertenece. Rafael, en el curral, trabajaba con el mismo vigor de siempre, pero con una paz nueva en el pecho. Esa paz que solo llega cuando se cruza el infierno y se encuentra amor del otro lado. Un domingo por la mañana,
el viejo escribano Antero llegó a caballo, cansado, con un sobresellado en la mano. Su rostro decía que no era cualquier noticia. Traigo respuesta de la capital, anunció. Isadora sintió el corazón acelerarse. Rafael se puso a su lado, firme. El proceso fue reabierto, continuó Antero. Y encontraron un registro antiguo, de un hombre dado por desaparecido después del incendio. Isadora llevó la mano al pecho. ¿Mi padre? Antero asintió despacio. Entró en un hospital meses después, con quemaduras y pérdida parcial de memoria. Repetía una frase: la verdad brota donde el miedo no pisa. Años más tarde, dejó un testamento. Las piernas de Isadora flaquearon. Rafael la sostuvo. Tu padre vivió, y murió sabiendo que sobreviviste, dijo Antero con los ojos húmedos. Escribió esto para ti. Isadora abrió la carta. La voz le tembló, pero no se quebró. Hija mía, cuando la verdad florezca, no me busques en las cenizas. Seré el viento en los árboles y el agua que nace de la tierra. Y si el hombre que te salvó lee estas palabras, dile que yo lo elegí desde lejos, con fe. Isadora levantó la mirada. Rafael estaba ahí. Siempre estuvo. Ahora entiendo, susurró ella. Nada fue en vano. Antero añadió, con una sonrisa serena. El juez confirmó la escritura. La franja de tierra vuelve a tu nombre. Y por derecho, puede unirse a la hacienda. Rafael habló sin dudar. La tierra será de Isadora. Y la vida, de los dos. Esa tarde, la villa se reunió para renombrar el lugar. En la verga del granero nuevo quedó tallado el nombre elegido juntos, Recomeco. No como olvido, sino como promesa. Isadora se acercó al pozo y dejó caer una rosa blanca. Papá, la verdad brotó, dijo. Y tiene olor a lluvia. Rafael, con el sombrero en la mano, completó. Y sabor a amor que no se rinde. El viento sopló suave. El agua brilló como espejo. Por un instante, el sertón pareció aplaudir. Meses después, al atardecer, Isadora y Rafael se sentaron a la orilla del pozo. El reflejo del cielo pintaba el agua de naranja. Si me hubieran dicho que del dolor nace amor, no habría creído, dijo ella. Y si me hubieran dicho que de la pérdida nace familia, tampoco, respondió él. La vida enseña primero con fuego, y luego muestra que era preparación. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El sino de la capilla sonó lejos, leve, como bendición. El lugar que me rompió, me salvó, sonrió Isadora. Porque elegimos recomenzar, dijo Rafael. Se abrazaron mirando el horizonte. El sertón, por primera vez en mucho tiempo, respiraba en paz. Y así termina esta historia. Una historia de dolor, de verdad, de amor y de renacimiento. Porque la vida, incluso en la tierra más seca, siempre guarda una segunda oportunidad para quien elige no desistir. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like, suscríbete y escribe en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. En Enigma de Enamorar, las historias no solo se cuentan, se sienten. Comparte este video y acompáñanos en la próxima historia que ya está en pantalla. Nos vemos allá. Y recuerda, donde hay fe y amor, siempre hay un recomezo.